Hola a todos, la verdad es que no hay cosa que me moleste más que se me vaya la claridad del día para hacer los vídeos. No me gusta hacerlo de noche porque no se ve bien. Pero estaba ahora mismo yo terminando de cocinar algo ahí. Y entonces se me ocurrió, dije, tomé un boli y empecé a escribir sin parar ahí. Porque me había quedado como con deseo de seguir el tema del vídeo anterior, pero me vienen muchas ideas a la cabeza. Entonces pues decía, bueno, está bien hablar de probabilidad cuántica, podemos seguir hablando de la probabilidad cuántica, pero es que hay tantas cosas que hay que saber primero y quiero que la gente me entienda mejor, ¿no? Entonces traté de poner en un lenguaje bien clarito esto, ¿no? Y por lo tanto lo escribí todo, hice una nota para ustedes, ¿no? Y se las voy a leer, las voy a comentar más bien, la voy a comentar. Miren, el título es bastante sugerente, porque miren la pizarrita, lo que dice, ¿no? En realidad yo le voy a poner de título al vídeo que el espacio y el tiempo es una ficción, ¿no? O sea, el espacio-tiempo de este relativista es una ficción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo no estoy satisfecho. Cuando yo estudié estos temas, recuerden que mi tesis de grado fue básicamente de estos temas, el espacio, tiempo, movimiento y eso. Y entonces yo nunca estuve satisfecho con la interpretación relativista de Einstein, ¿no? O sea, de este constructo espacio-tiempo, como si fuera algo bien profundo, qué sé yo. Y bueno, y la verdad es que hasta el último momento defendí mi idea de que había que entender mejor, más profundamente esta relación del espacio y tiempo, puesto que me había concentrado más bien en Hegel, y en la tesis fue una confrontación entre Hegel y Einstein, que provocaron los mismos oponentes. A mí me pusieron dos oponentes, ¿no? Para discutir mi tesis, ¿no? Dos tipos que... Uno era muy bueno en filosofía, sabía mucho de la filosofía alemana, y otro más que estaba más bien empapado en el tema de más positivista, como decíamos allá, como decía mi tutor, ¿no? Y entonces de las ciencias, esas cosas. Bueno, el asunto es que tuve una gran discusión, pero una tremenda discusión con el profesor Mailov, el doctor Mailov, que era el profesor de filosofía alemana, ¿no? De idealismo alemán, el lector. Y entonces, bueno, él fue mi oponente siempre desde el tercer año de mi carrera. En los trabajos de curso me lo ponían a él, que el tipo, la otra contraparte de mi tutor. Mi tutor era el más duro en idealismo alemán, y el otro, dentro de los que daban clase en la facultad, bueno, el otro era él, ¿no? Y entonces pues tenían visiones diferentes, etcétera. Bueno, el asunto no es ese, el asunto es que yo siempre quedé convencido de que la relación entre el espacio y el tiempo era otra, ¿no? Porque había estudiado a Hegel, había estudiado todos los filósofos, no solamente a Hegel, relacionado con este tema del espacio y el tiempo y el movimiento y eso. Yo obviamente empecé con Zenón de Lea, como ya ustedes sabrán por vídeos anteriores. Y entonces pues analicé este tema en los sistemas de mayor envergadura, lo más importante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que dije, bueno, pero es que esto del espacio y el tiempo de Einstein es una idea absolutamente primitiva. Vamos a leer lo que escribí para ustedes ahora mismo, lo hice en un segundo. Vamos a ver, dice: veamos cuál es la verdadera relación entre el espacio y el tiempo, pues hace un siglo pudo parecer interesante y temeraria para la gente ajena a la filosofía la idea de que el espacio y el tiempo andaban de la mano formando un continuum. Más, ¿qué profundidad puede tener la ocurrencia de resaltar la unidad ante la diferencia? Porque obviamente la gente, bueno, que el espacio y el tiempo son dos cosas distintas, y venga uno y dice, no, son la misma cosa. Vaya, como que eso es ir al otro extremo de la misma simplicidad, es lo que siempre sostuve, ¿no? Entonces, es una idea demasiado pobre para ser tomada en serio. El decir que si antes se consideraban dos cosas diferentes, ahora digo y sostengo que son una misma cosa, el espacio y el tiempo. Pero la unidad del espacio y el tiempo la habían dicho millones de gente antes de Einstein. O sea que eso no tiene ningún interés, ¿no? Eso puede parecer para gente que no leían filosofía, pero la unidad del espacio y el tiempo era algo que era bastante
trivial hasta cierto punto, ¿no? Porque el problema no es la unidad, señores, el problema es que hay que pensar más profundamente eso. Hegelianamente, digamos, conceptualmente hay que pensarlo. La unidad sola es lo mismo, es tan pobre como la diferencia sola, ¿me entienden? Sé que eso no es mucho, ¿verdad? Y no sé, se está poniendo oscuro esto. Entonces, es obvio que hay que dar un paso más en esto, ¿no? Y este paso conduce a la geometrización en la teoría de la relatividad. ¿Por qué? Porque cuando se dice que, por ejemplo, que son un continuo, que son la misma cosa, usted tiene que fundamentar eso, ¿verdad? Y a la hora de fundamentarlo, pues lo único que va a hacer es lo que de hecho se hace, es que se geometriza el tiempo. Por eso resulta ser la misma cosa, porque el tiempo se ha geometrizado, pero eso no es el tiempo. Entonces usted sustituye el tiempo por otra cosa, y con eso crea la ilusión de la unidad, ¿verdad? Es decir, se trata de un continuo espacio temporal, porque ahora el tiempo ha sido de alguna manera espacializado. Eso se lo criticó a Iverson en su filosofía. Iverson se lo criticó mucho a Einstein. Entonces, comparemos esta lógica pálida, digamos, de considerar de que el tiempo es, o sea, que espacio y tiempo son la misma cosa, y como si eso fuera algo muy revolucionario y muy atrevido. ¿Qué sé yo? Bueno, atrevido y revolucionario, vamos a verlo ahora, piensen en Newton. Bueno, si usted se queda con la noción de los estantes de Newton, eso puede ser, pero el problema, pues, le puede parecer osado, pero el problema es que ya habían pasado, por Newton, por él había pasado de todo, con mucha más profundidad que Einstein, y eso se ignora. La física va por un lado, la filosofía por el otro, y la gente no se ponen de acuerdo. Bueno, a ver, el espacio y el tiempo, déjame ver si tengo por aquí, en algún momento, sí, yo más adelante le hablo de Newton, ¿no? Un poquitito, se lo menciono nada más, pero para que vean, ¿no? Vamos a seguir la lógica. Este espacio y tiempo son la misma cosa y al propio tiempo son diferentes. Esto es Hegel. O sea, no es suficiente con decir que son la misma cosa, es que son la misma cosa y al propio tiempo son diferentes. Y esa relación tan peculiar o dialéctica del espacio y el tiempo se da a través del movimiento, que como un tercero es lo único real, es lo que hay que entender. Espacio y tiempo no son nada por sí mismos, lo único real es el movimiento. Y el movimiento se realiza a través de sus momentos, que son el espacio y el tiempo. Por lo tanto, hay una lógica dialéctica, una dialéctica ahí bien profunda, ¿no? No solamente el hecho de apelar a una unidad plana, ¿no? En el sentido que espacio y tiempo, en el caso de Hegel, no son nada en sí mismo, como decía ya que toda su determinación la obtienen del movimiento. Eso es lo que es lo real en caso de Hegel, ¿no? El movimiento. En otras palabras, espacio y tiempo son momentos del movimiento, que es la síntesis de ambos. O sea, si usted quiere entender el espacio y tiempo, usted lo que tiene que entender es el movimiento, no el espacio y tiempo cada uno en su aislamiento o en su unidad, porque eso no lo conduce a ningún lado tampoco. La gente común, decía Hegel, oigan bien, les voy a, aquí, yo todo esto lo hice de memoria porque me recuerdo de muchos pasajes, ¿no? Y entonces, oigan bien lo que les anoté aquí. La gente común, decía Hegel, cree que existe el espacio. Esto lo pueden buscar en las obras de Hegel. Y casi es literal, porque yo me acuerdo eso de memoria. La gente común, decía Hegel, cree que existe el espacio y además de él, también el tiempo. Contra este también, el tiempo, contra este también se pronuncia la filosofía. Esto, o sea, Hegel aquí lo que está hablando de la unidad. Vamos a leerlo otra vez. Que para él, bueno, pues es una cosa que no era el gran descubrimiento del siglo, ¿no? Miren cómo él lo dice, en la manera en que él lo dice, ¿no? Y se ve en su interpretación, cómo él maneja todo esto. Vamos a ir avanzando un poquito. La gente común, decía Hegel, cree que existe el espacio y además de él también el tiempo. Contra este también, en contra de ese también, se pronuncia la filosofía. Y decía esto, que si mal no recuerdo, es en su análisis de las paradojas de Zenón. Resaltando de este modo la unidad de ambos un siglo antes que Einstein. Un siglo antes que Einstein. O sea, no existe el espacio y el tiempo. El espacio, además de él, también el tiempo, ¿no? Es lo que está diciendo Hegel, ¿no? En cierto modo, son la misma cosa, ¿no? Existen en unidad, ¿no? Y en cierto modo son la misma cosa, no son solamente diferentes, ¿no? De igual modo, apuntaba al hecho que yo desarrollé después, que las cosas no se mueven en espacio y en tiempo, lo cual presupone la interpretación newtoniana de los estantes. ¿Qué decía Newton? Vamos a hacer una parte un momentico aquí para que entiendan qué es lo que había detrás. Bueno, pues Newton decía que
o sea, consideraba el espacio y el tiempo como estantes en los cuales está distribuida la materia, ¿verdad? Son lugares, entonces ahí está la materia acomodada ahí, como si estuvieran estantes. Esa es la versión que tiene la gente común. A eso Leibniz le objeta, no, el espacio y el tiempo no son estantes, no son estantes, son ¿qué cosa es el espacio? Y Leibniz responde de esta manera, el espacio son relaciones entre cuerpos, eso es el espacio. El hecho de que haya cuerpos, ¿verdad? Una distribución de cuerpos es lo que te da a ti la idea del espacio. Por lo tanto, la concepción newtoniana se considera sustancialista porque cree que hay dos entes en donde está la materia ahí distribuida, acomodadita ahí. Eso ya es un gran problema, pensar de esa manera. Crea mucha paradoja, ¿no? Y en el caso de Leibniz es una concepción, ¿cómo se lo traduzco? Esto lo pienso en ruso. Relacional. Una es sustancialista y la otra es no sé cómo decir, relacional, ¿no? Son relaciones entre cuerpos. No son cosas, sino relaciones. El espacio y tiempo no son cosas, sino son relaciones entre los cuerpos mismos. Esto tiene mucho más sentido que pensar que hay unos estantes independientes, que a su vez, ¿dónde estarían esos estantes flotando? ¿Dónde? Esas cosas ya los griegos la tenían, ese tipo de paradoja. Cuando tú consigues que hay una cosa en el espacio, por ejemplo, bueno, ¿y el espacio dónde está? Entonces, los griegos se dedicaron a todo eso. ¿Entiendes? Entonces no se puede andar por el mundo como si las cosas no existieran. Eso crea mucho problema, pensar que el espacio y el tiempo son estantes. Entonces llegar y decir que no son la misma cosa tampoco te da mucho alimento al pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de Hegel, y como había dicho ya, yo desarrollé estos momentos y lo llevé hasta la mecánica cuántica, las cosas no se mueven en espacio y en tiempo, dado que no son estantes, sino, y esto soy yo reinterpretando a Hegel, y este es el sentido que él le da, que no tengan ninguna duda de eso, sino que se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven. Vean qué cambio tan drástico y tan brutal. Las cosas no existen en espacio y en tiempo, sino, o sea, no es que existan, para que lo entiendan mejor, las cosas no se mueven en espacio y en tiempo, así es como piensa la física, que las cosas se mueven en espacio y en tiempo, y todo su aparato está montado sobre esa ingenua representación del movimiento. También piensa así el hombre común, que las cosas se mueven en espacio y en tiempo, a lo que Hegel le objeta. Las cosas no se mueven en espacio y tiempo, y él no lo dice con estas palabras, ese es mi análisis después de todo lo que yo lo estudié, ¿no? Pero que no le quepa duda que yo lo llevé a él a decir eso solito, o sea, paso a paso. Eso no es que, o sea, está dentro de su lógica, ¿no? Está clarito ahí, lo que no lo dijo con esas palabras. Pero bueno, ya yo lo llevé a esta definición bien clara. O sea, las cosas no se mueven en espacio y en tiempo, sino que se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven. Solamente hay que comprender qué es lo que entiende Hegel, cómo entiende Hegel la relación del espacio y tiempo, para que ustedes vean que esta conclusión exactamente va conforme a su pensamiento, ¿ok? Pero fíjense que es diferente. Repito una vez más, tengo que decirlo, las cosas no se mueven en espacio y tiempo, como piensa todo el mundo. Eso sí, de ahí saldrían las ideas estas ficcionales de continuo, espacio temporal, que además tú dices, bueno, ¿y el continuo dónde existe? No, pues si las cosas existen, el continuo dónde existe, ¿qué cosa es continuo? No. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, hay otra visión, esta nueva visión que sale de Hegel, que es que las cosas se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven. Así el movimiento no es otra cosa para Hegel que la transición del tiempo al espacio y viceversa. Fíjense qué diferente. No son dos cosas unidas por una consideración geométrica, o sea que están pegadas ahí con un poquito de pegamento ahí. No se trata de eso, sino que el movimiento es la transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Noten qué profunda reflexión. Implica que cuando tenemos a uno, no tenemos al otro. Pero para que haya movimiento se necesitan los dos. Fíjense la relación qué profunda es, ¿no? Se necesitan los dos. O sea, no basta con decir que son la misma cosa o que están juntos. No. La cuestión es que cuando tenemos el uno, no tenemos al otro. Es así. Y eso es la base del principio de Heisenberg. Después lo vamos a ver.
Y entonces, pero sin embargo, para que haya movimiento necesitamos a los dos. Fíjense qué dialéctica aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se resuelve esta dialéctica, esta cosa tan rara, ¿no? De que cuando tenemos a uno no tenemos al otro, pero necesitamos los dos a la vez. Bueno, se resuelve justamente por esto. Porque, ¿mediante qué? Mediante la transición el traspaso del uno al otro, que es precisamente el movimiento. El movimiento es el traspaso, transición del uno al otro, y por eso es que están los dos a la vez, pero al propio tiempo uno excluye al otro, ¿verdad? Y tenemos que tener los dos a la vez, simultáneamente. Pero ¿cómo podemos tenerlos simultáneamente? No me están diciendo que cuando tenemos a uno no tenemos al otro. Bueno, vamos a esperar un segundito que ya estoy terminando. Así, la ficción einsteiniana del espacio-tiempo, un constructo geométrico sin vida y sin dinámica alguna en su interior, una unidad abstracta en el sentido hegeliano, es decir, que es vacía de contenido, palidece aún más al ser contrapuesta a la interpretación hegeliana. A la ingenua representación que ahora tanto la física como la gente común, que no sé ni qué escribí aquí, a la ingenua representación que abraza tanto la física como la gente común y que identifica el movimiento con el espacio recorrido, con la trayectoria, o sea, eso es lo que la gente piensa y lo que piensa la física. El movimiento es un espacio recorrido, eso es lo que se llama trayectoria, ¿verdad? Trayectoria dinámica. Eso lo echó abajo Zenón de Lea. Y ya en el vídeo anterior lo pueden ver. Vean el vídeo anterior, que creo que lo titulé La flecha de Zenón y la mecánica cuántica, para que vean cómo es esa ingenua representación de interpretar el movimiento como trayecto, como espacio recorrido, que dicho sea de paso, Berzón la destrozó también, pues ya la paradoja de Zenón la había liquidado, ¿verdad? Entonces, a la ingenua representación que abraza tanto la física como la gente común y que identifica el movimiento con el espacio recorrido o trayectoria, es decir, que el cuerpo móvil, dicho en otras palabras, está ahora aquí y después allá, es consciente de movimiento, pues Hegel le aclara a esa ingenua representación. Oigan a Hegel, que esto también yo me lo sé de memoria, lo escribí de memoria, pero es él, así literal. Moverse significa estar en un lugar y al propio tiempo no estar en él. Es decir, continúa Hegel, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Vaya a ver si usted puede entender eso. Claro, yo lo estoy ayudando para que llegue a esa conclusión. Moverse significa estar en un lugar y al propio tiempo no estar en él. Es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Ahora cabe la pregunta, ¿cómo un cuerpo móvil puede encontrarse en dos lugares a la vez? Y también cabría la pregunta, ¿y si no está en el espacio donde está? ¿Verdad? Pero ya esa la vimos en el vídeo pasado. Entonces cabría la pregunta, ¿cómo un cuerpo móvil puede encontrarse en dos lugares a la vez? Según lo que Hegel nos está diciendo. Porque esta definición de Hegel, yo creo que mencioné esto en un vídeo anterior, no es mi primer vídeo, la Academia Soviética consideraba que esto era una contradicción lógica que tenía Hegel aquí, ¿no? Que esto era lógicamente contradictorio, porque decía moverse significa, o sea que la definición hegeliana de movimiento era lógicamente contradictoria, ¿no? Moverse significa estar en un lugar y al propio tiempo no estar en él, es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Todos los rusos que estaban locos con eso y dijeron, bueno, esto no se puede, esto es intrínsecamente contradictorio. Pero yo me dedicaba a eso y yo con mi paciencia dije, no, aquí tiene que haber algo más, ¿verdad? Entonces, cabe la pregunta en este punto, ¿cómo un cuerpo móvil puede encontrarse en dos lugares a la vez? ¿A qué le suena esto? ¿No le recuerda esto? Algo así como mecánico cuántico. ¿Cómo un cuerpo móvil puede encontrarse en dos lugares a la vez? Lo que está diciendo Hegel. Pero oye, esa cosa es como está relacionada con la mecánica cuántica, ¿verdad? Y entonces, esto fue realmente una paradoja. Es decir, una interpretación hegeliana, la interpretación hegeliana del movimiento continuó siendo una paradoja, yo creo que hasta el momento en que yo defendí mi tesis y demostré que no lo era. Y que el pensamiento dialéctico obviamente era dialéctico porque tenía todas estas cosas mucho más profundo, ¿no? Y había que entenderlo, de hecho lógico, ¿no? Porque para Hegel la dialéctica es un momento nada más de lo lógico. El pensamiento lógico en sentido hegeliano va más allá, tiene muchísimas mediaciones, muchísimas traspasos, muchísimas cosas, una cosa bien profunda de entender en cada punto que él aborda, ¿no? Y en este caso de la interpretación de movimiento, obviamente, él hace con esos conceptos lo que le da la gana, porque tenía una mente muy, para que me entiendan, muy dialéctica, pero esa no es la palabra, ¿no? Entonces,
Eh, pues yo se lo voy a explicar cómo se deshace esta paradoja de una forma bien sencilla. Se las voy a leer y le voy a aclarar algo que, o sea, cómo yo introduzco la explicación para que se deshaga este nudo aparentemente contradictorio, pero además la contradicción lo alimenta, o sea, eso no sería nada malo. Pero bueno, para el que se asusta con que lógicamente eso está enrevesado, oigan bien. Ya ustedes entienden ya que para Hegel el movimiento es la transición del espacio-tiempo y viceversa, etcétera, etcétera, y todo lo que él explicaba. Ahora dice la definición. Moverse significa estar en un lugar y al propio tiempo no estar en él. Es decir, encontrarse en ambos lugares simultáneamente. Vean mis paréntesis aclaratorios. Moverse significa estar en un lugar, es decir, en el espacio, y al propio tiempo no estar en él. Y no encontrarse en el espacio significa, según la interpretación hegeliana, estar en el tiempo. Es decir, encontrarse en ambos lugares, abran paréntesis de nuevo, en espacio y en tiempo simultáneamente. ¿Qué les parece? Aquí, contradictorio no hay nada. ¿Ok? Miren para atrás el vídeo por si no me entendieron, ¿verdad? Con los paréntesis aclaratorios. ¿Qué dijo? Simultáneamente espacio y tiempo. Pero que entiendan que no es lo mismo en espacio y tiempo, es para que ustedes lo entiendan, pero no se debe entender a Hegel en esos términos, sino que se espacializan las cosas y se temporizan. Vamos a seguir un momentico para dejarlo más claro. Si no fuera cierta esta interpretación de Hegel, no fuera posible el principio de Heisenberg, señores. Sencillamente no fuera posible. De igual modo, de no aceptar mi interpretación de la naturaleza del tiempo, desarrollada a partir del estudio de los grandes sistemas filosóficos, no tendría ningún sentido la probabilidad cuántica ni el colapso de la función de onda. Ahora le explico brevemente. El hecho de que de estar en el espacio significa el propio tiempo, no estar en el tiempo y viceversa, o estar en el espacio y al mismo tiempo no estar en él, como dice Hegel. Eso nos dice que cuando usted está en el espacio, usted puede tener determinados valores para la posición, pero no puede tenerlo para el momento, la cantidad de movimiento, porque sencillamente ahí no habría movimiento. Porque usted necesita el espacio y el tiempo para que haya movimiento, son los momentos del movimiento. Y si nada más que tiene uno, pues no puede tener el otro. Pero no había dicho Hegel que no se dan de forma simultánea, no sé, que cuando tenemos uno no tenemos al otro, y al propio tiempo es necesario tener los dos, ¿verdad? Pero en forma de transición. Es lo que pasa con el principio de incertidumbre. No se da simultáneamente la determinación de la posición y la determinación de la cantidad de movimiento o la velocidad. Vamos a poner posición y velocidad para que me entiendan más fácil. Eso no se puede determinar simultáneamente. Cuando tenemos la posición de una partícula, se nos indeterminan los valores para la velocidad. No sabemos. Si queremos determinar los valores de la velocidad, pues tenemos que olvidarnos de localizar la partícula en un punto dado del espacio. No hay posición. No se dan simultáneamente. ¿Por qué? Porque y esto es lo que sostiene filosóficamente todo el principio de Heisenberg como un pilar, que por muy profundo que usted vaya, ese principio va a seguir siendo válido. ¿Por qué? Porque sencillamente el espacio y el tiempo no se dan de forma simultánea. No los podemos tener los dos a la vez. Y por lo tanto, consecuentemente, ergo, el constructo espacio-temporal de Einstein es una ficción. Una ficción. Si usted tiene al uno, no puede tener al otro a la misma vez. ¿Qué le parece? La única forma de tenerlo es mediante la transición del uno al otro. Pero ahí no llega la unidad plana, geométrica, esa visión de Einstein de tener espacio y tiempo como dos constructos geométricos, como un constructo geométrico. Ahí no llega la transición del uno al otro, ¿verdad? Esto es lo que sostiene y lo que hace que el principio de Heisenberg sea válido. Más allá de la física y en consideraciones filosóficas más profundas, tiene que ser válido porque el espacio y el tiempo no se dan de forma simultánea. Entonces, de igual modo, de no aceptar, decía yo mi interpretación del tiempo, que he desarrollado en todos mis estudios acerca del fenómeno del movimiento, no tendría ningún sentido la probabilidad cuántica ni el colapso de la función de onda, como ahora que no se entiende por qué pasan esas cosas. ¿Okay? Había que dar un paso más allá de Broglie y de Max Born, de los cuales hablé en el vídeo anterior, pero apoyándose uno sobre sus hombros, obviamente, porque estos eran dos gigantes también. La onda de probabilidad es una onda de tiempo, ese es el paso que doy yo. Esa onda de probabilidad de Broglie-Born es una onda de tiempo.
Consecuentemente, la tan buscada naturaleza del tiempo es esta, que nadie sabe la naturaleza del tiempo, todo el mundo nadie sabe qué cosa es, cuál es, ni cómo es, ¿no? Esa naturaleza del tiempo es que el tiempo es un fenómeno ondiforme, se manifiesta en forma de ondas el tiempo. Y dada esta ondulidad, ¿verdad?, podemos decir que es también la probabilidad de aparición, manifestación puntual, localización, geometrización, etcétera, la probabilidad de la masa, ¿ok?, de los cuerpos y del espacio mismo. Eso es el tiempo. Entonces recuerden, todo, ¿okay?, estas ondas de probabilidad de la mecánica cuántica, en otras palabras, son ondas de tiempo, ¿no? Ahora bien, y recuerden el tiempo porque es por su vínculo con el espacio y la manera en que está relacionado con el espacio. Y por lo tanto determinante del movimiento, ¿verdad? O sea, si estamos hablando del movimiento de una partícula elemental, vamos a tener que luchar con las concepciones de espacio-tiempo, ¿verdad? Pero entenderla de otra manera, no como se ha entendido hasta hoy, porque por ahí no vamos a ningún lado y nos va a parecer rara la mecánica cuántica, nos va a parecer hasta irracional. No, aquí lo que está mal es lo que está atrás, lo que está mal es la física clásica, esa es la que hay que verla bien, que es una ilusión en el sentido que es una aproximación, ¿verdad? Las cosas no son así. Le funciona bien el concepto de trayectoria dinámica, pero cuando se mira de cerca, lo que va a encontrar usted, la flecha Xenon, y va a decir, aquí hay algo que no funciona. No lo entendemos. Entonces, si la queremos entender, hay que entenderla mediante la introducción de la indeterminación en el movimiento macroscópico, empezando por ahí, porque es indeterminado el movimiento macroscópico, ¿ok? Entonces, recuerden bien esto, todo lo que no está en el espacio está en el tiempo, todo lo que no está en espacio está en tiempo, y esto ninguna ciencia, ninguna filosofía y ninguna religión se atrevería a negarlo. Eso sale de la interpretación hegeliana y es el fundamento también del principio de incertidumbre. Todo lo que no está en espacio está en el tiempo. Es así. ¿Quién puede negar eso? Lo que no está en el espacio está en el tiempo, ¿no? Si queremos seguir hablando en términos de lugares, así, ¿no?, para que me entiendan. Solo no olvidar que por estar en, claramente, por estar en, hasta cuando se dice estar en espacio, estar en tiempo, etcétera, cuando Hegel habla así o yo hablo así, como acabo de hacer ahora, solo no olvidar que por estar en, no se trata de lugares, por estar en, debemos entender espacializarse o temporizarse, ¿ok? No hay nada espacial, entiéndase un cuerpo móvil, que al mismo tiempo esté rodando o flotando en el espacio. Eso no tiene ningún sentido, que el espacio sea diferente de los cuerpos. Entonces, ¿qué cosa es el espacio? Otra entidad diferente, que existe por sí misma. Eso no tiene sentido. Entonces, aquí es preferible dejar a Newton y seguir con Leibniz, ¿verdad?, que decía que el espacio no son más que relaciones entre cuerpos. Pero bien, todo ello tiene implicaciones vitales para la física cuántica del campo, porque yo la verdad que no hay manera que yo pueda entender ese concepto de campo, que es innecesario. Es innecesario. Para mí es una justificación para poder explicar una cosa que no se puede, y se han aferrado a este concepto de campo cuántico, y resulta que todas las partículas ahora tienen su propio campo. Entonces tú dices, bueno, pero entonces las partículas que son excitaciones de campo, pero bueno, pero ¿qué me brinda eso a mí? Si el electrón es una excitación del campo electrónico y el fotón y el otro, y son excitaciones de sus campos. Entonces, además del campo, tenemos que, además de la partícula, que todavía no lo entendemos, que no sabemos si es un desierto corpúsculo o si son las dos cosas a la vez, además de eso tenemos que admitir que hay un campo que es diferente de la partícula, pero al propio tiempo la partícula es una excitación del campo. Mire, señores, eso es porque usted no entiende de lo que está hablando. Vamos a ser francos, porque no lo entiende. Sencillamente no lo entiende. Lo primero que deberían hacer los físicos es coger la idea del campo y botarla en la basura y tratar de ver las cosas de otra manera, porque no es necesario. Son hipótesis que están ahí, que no se necesitan, ¿verdad? Entonces, les decía que todo ello tiene implicaciones para la física cuántica de campo. Estos campos son igualmente una ficción, en mi opinión. Yo, si mañana tengo que cambiar de opinión, la cambio. Pero hasta ahora, mientras más lo pienso, veo que son innecesarios, porque es como una excusa, porque tú no puedes explicarlo de una manera, entonces echas mano al concepto de campo ese que sirve para todo. Pero ¿dónde está eso, por Dios? Entonces, bien, no solamente el continuo espacio temporal, me parece una ficción, también
este concepto de campo cuántico. Me parece igualmente una ficción, igualmente innecesario, como dije ya. Del otro lado del espacio solo hay tiempo y energía. Es lo que hay. Eso es lo que hay. Del otro lado del espacio solo hay tiempo y energía. Entonces aquí se los dejo y bueno, y seguimos avanzando por estos caminos misteriosos. Nos vemos en un próximo vídeo. Por favor, si les suscitó algún interés, pues, o alguna reflexión, pues póngalo abajo en los comentarios, o nada, o si quieren, pues me da un like y se lo voy a agradecer mucho, ¿verdad? Un like, comparta el vídeo, suscríbase, etcétera, etcétera. Bueno, nos vemos pronto.